Bienvenidos a La Orilla del Miedo. Un gusto saludarlos una semana más. Es un honor que nos brinden un espacio de su tiempo. Hoy les traemos una historia que sucedió a dos hermanos, quienes en su infancia recibieron una visita muy interesante. Los invitamos a escuchar esta historia en La Orilla del Miedo. Iniciamos. La Orilla del Miedo, donde tus historias hayan vida. Hola, mi nombre es Gabriel. Mi hermano se llama Daniel y vivimos en México. Espero que este relato les guste. Es algo que nos sucedió hace muchos años ya. Hoy ya no tenemos esta situación encima. Hemos salido de este problema, pero es algo que estará en el recuerdo de nuestra familia por muchos años. En aquel tiempo de nuestra infancia, Daniel y yo dormíamos en el mismo cuarto, un cuarto de unos 5x5. Teníamos una cama de cada lado de la habitación, y por decirlo de algún modo, la habitación estaba partida a la mitad, dividida por una línea imaginaria que marcaba la frontera entre la mitad de Daniel y la mitad mía, una mitad para cada quien. Se podía ver en las paredes del lado de Daniel unos pósters de grupos musicales y de sus programas de televisión favorito. Por mencionar algunos, había unos de Goku y otros de Molotov. Yo de mi parte solo tenía pegadas fotografías de mis amigos y de mi novia. Teníamos en común el área del closet y un espejo que usábamos para arreglarnos. El closet era uno solo, pero de igual modo estaba dividido. Daniel tenía la parte de arriba y yo la parte de abajo. Siempre quisimos tener una litera para economizar el espacio dentro de nuestra habitación, pero la oportunidad nunca se dio. El asunto es que a la edad de 10 años aproximadamente, Daniel empezó a tener sueños muy extraños. Yo tenía unos 14 años o algo así, no estábamos lejos de esos números. El hecho es que él empezó a decirle a mamá que en sus sueños había un señor que veía bastante seguido. De hecho, hasta le puso un nombre. Él lo llamaba el Señor de los Sueños. Recuerdo el nombre porque era bastante ad hoc a la situación. Todo empezó como risas, porque al despertarnos durante el desayuno, Daniel nos contaba a mamá y a mí cuando este señor aparecía en sus sueños, a veces en la playa, a veces en una nave espacial. La imaginación de Daniel siempre fue muy inquieta e impredecible. Hasta en los sueños hacía cosas muy curiosas. Nos contaba que este señor a veces le contaba chistes que luego él nos contaba a nosotros. Mi madre siempre lo escuchaba muy atenta, aunque siempre creímos que eran chistes que Daniel ya se sabía. De verdad, todos nos reíamos mucho. Era una situación muy personal, muy íntima en nuestra familia, este asunto del Señor de los Sueños. No fue un evento que una vez arrancado duró todos los días. A veces pasaba semanas sin que nos contara nada y de un día para otro nos contaba que volvía a soñar con esta persona. Sin embargo, recuerdo claramente el día que mi mamá se preocupó mucho. Fue una mañana que Daniel muy serio le dijo a mi madre, sin voltearla a ver y mirando hacia abajo, Daniel le dijo: «Mamá, el Señor de los Sueños te mandó un mensaje. Me dijo que le llamaras a la abuela, porque ella ya se va a morir». Ese día estábamos desayunando cereal, lo recuerdo clarito, como si fuera ayer. Mi madre dejó lentamente la cuchara en el plato y se le quedó viendo a Daniel muy feo. Ya no estábamos tan chicos, entendíamos lo que Daniel estaba diciendo y mi madre se molestó mucho. «¿Qué estás diciendo? Eso no es gracioso», le dijo a Daniel, y yo me quedé muy callado, nomás observando la situación. Daniel hizo algo que nunca antes había hecho, por lo menos en nuestra etapa de adolescentes e infantes. Le gritó a mamá y le dijo: «¿Acaso ves que me estoy riendo?». Mi madre lo abofeteó y yo me asusté mucho, porque nuestra madre nunca nos había golpeado, ni de niños. Éramos una familia que discutía muy poco. Mi madre nos había inculcado, desde muy pequeños, el sentido de la responsabilidad
y el gusto por hacer las cosas bien. Decía que como nuestro padre nos faltaba, esas costumbres nos ayudarían mucho, así que casi nunca discutimos. Éramos un equipo muy bien formado de 3 personas, pero ese día algo se rompió y mi madre abofeteó a Daniel cuando le dijo eso sobre mi abuela. Y para terminarla de amular, mi abuela muere 2 días después. Mi madre no hizo la llamada que Daniel le había recomendado y esto la puso muy triste, porque a pesar de que Daniel le había advertido, ella no hizo esa llamada que le hubiera permitido despedirse adecuadamente. Fue un velorio rápido, mi abuela la atropellaron, nadie se lo esperaba y todo el entierro y todos estos asuntos fueron muy rápido. Sin embargo, la cosa no paró allí. Mi madre habló con Daniel sobre aquel mensaje. Ahora le interesaba saber qué tanto le decían a mi hermano durante aquellos sueños. Le preguntó sobre cómo era aquel señor, sobre cómo era su voz, sobre cómo vestía, si andaba solo o con alguien más. Le preguntó que si se parecía a alguien de la vida real. Mi mamá le dijo a Daniel: todo esto es muy importante, hijo. Por favor, dímelo. Daniel le respondió todo a lo que mamá le preguntaba. Los detalles fueron impresionantes y lo dijo sin dudar. Aquel señor era un hombre viejo, de piel morena, con un sombrero gris, que tenía un cintillo café con blanco. Tenía pelo corto y chino, barba y bigote blanco, al igual que el pelo. Le dijo que era muy delgado, pero no se veía enfermo, simplemente muy delgado. Usaba un traje gris, muy elegante. Hasta zapatos usaba. Recuerdo que esa expresión usó Daniel. Hasta zapatos usaba. Mamá y yo sabíamos que Daniel hablaba en sueños. De hecho, siempre se lo atribuimos a esa imaginación tan alegre que él tiene. Siempre imaginando cosas raras y situaciones muy chistosas. Pero a partir de este acontecimiento del mensaje, mi madre se empezó a preocupar, o tal vez la palabra es interesar. La cuestión es que hubo detalles nuevos. Daniel le dijo a mamá que a veces este señor le contaba cosas que Daniel no tenía modo de saberlas, como lo que sucedió con mi abuela, pero que sin embargo, con el paso de los días, terminaban sucediendo. Por ejemplo, Daniel tenía una compañerita de su salón que le gustaba. Se llamaba Griselda, y este señor le dijo: si a Griselda le regalas unas margaritas con un mazapán, la vas a conquistar. De hecho, ya le gustas, solo necesitas un poco de ayuda. Y Daniel lo hizo. Confió en los consejos que aquel señor le dio en sueños. Y resultó. Griselda y Daniel anduvieron de novios, aunque muy poco tiempo, un noviazgo adolescente, poco tiempo. Resultó que simplemente la relación no era lo que ninguno de los dos esperaba. Así que cortaron en buenos términos. Pero así como estos hechos que habían ocurrido antes, había piezas que empezaron a encajar. Nosotros siempre habíamos atribuido las ocurrencias de aquellos sueños a información que Daniel recopilaba durante sus días y que simplemente en sus sueños aparecían por ahí del inconsciente, los sacaban, ¿no? Es algo normal. Mi hermano siempre había hablado en sueños. Y mi madre y yo lo sabíamos. Nos daba mucha risa, porque cuando lo escuchábamos no era como otras personas que hablan dormidos, pero hablan cosas incoherentes. Él mantenía conversaciones que tenían un hilo, llevaban un seguimiento. A veces, aunque eran las menos, Daniel se levantaba y hacía cosas dormido, movía algo del cuarto o encendía las luces y se volvía a acostar. No era como los sonámbulos que salían de su casa, los de las películas o cosas así. Él hacía pequeñas cosas en el cuarto y se volvía a acostar. Mi madre empezó a dormir con nosotros en nuestro cuarto y a veces nosotros en el cuarto de ella. Mi madre empezó, por decirlo de algún modo, a supervisar el sueño de mi hermano Daniel. Nada muy estricto, simplemente le ponía más atención. Con el tiempo, esto se fue olvidando y no quedó más que en una situación curiosa que se platicaba entre los círculos cercanos de confianza. Una noche, como cualquier otra,
yo desperté y escuché que Daniel de nuevo estaba hablando dormido. Puse un poco de atención a su conversación y escuché como si estuviera peleando. Hablaba en un tono agresivo, así que decidí despertarlo. Pero al enderezarme en mi cama, pude ver a alguien sentado en la cama de Daniel. Era una figura como hecha de humo negro o de sombra, no sabría decirlo. Era algo que no había visto antes. Les juro que muchas veces yo me desperté para escuchar o despertar a mi hermano mientras hablaba, pero esta vez pude ver a esa sombra sentado en la cama de mi hermano, junto a él, con su cabeza agachada, mirándolo de frente. Mi hermano parecía que le estaba hablando. Yo me quedé congelado y no pude moverme. De repente se me ocurrió tomar el celular para tomar una foto, pero apenas me moví un poco, aquella sombra giró su cabeza hacia mí y se desvaneció, como si el humo o la sombra con lo que estuviera creado ese ser se hiciera pesado, como si aquello se hubiera desintegrado. Solo cayó al suelo y se desvaneció. Desperté a mi hermano, o por lo menos lo intenté, porque Daniel siempre ha tenido el sueño súper pesado. No logré ni hacerle abrir los ojos. Me fui al cuarto de mamá para contarle lo que había pasado, lo que yo había visto. Mi madre y yo fuimos por Daniel y lo trajimos a dormir al cuarto de mamá. Esa y muchas noches más las pasamos juntos, pero no sé qué me pasó. Yo entré en una especie, no sé si de paranoia o no sé si fue verdad lo que vi, pero después de esa noche, cada que mi hermano y yo estábamos dormidos en nuestro cuarto y él comenzaba a hablar, y por algún motivo, el que fuera, yo me despertaba, de nuevo yo podía ver a esta sombra, siempre sentado a un lado de mi hermano, con su cara frente a la de él, muy cerca, viéndolo de frente, y siempre que yo notaba la presencia de esa sombra o ella notaba mi presencia, se desvanecía. Con el tiempo, mi madre se preocupó ahora por mí, porque me dijo que se le hacía raro que había ocasiones en que yo veía aquella sombra y mi hermano no decía haber soñado con aquel hombre, porque, oh sí amigos, los sueños siguieron. Pero ninguno fue tan importante como el que incluyó aquel mensaje de mi abuela. Ya eran, por decirlo de algún modo, sueños normales, pero para dejárselas corta, yo terminé en el psicólogo, y siempre me intentaban persuadir de que lo que yo estaba viendo no era real. Pero hoy estoy seguro que aquello que yo veía era real. Todo cambió una vez que me desperté y vi aquella sombra sobre Daniel. La miré fijamente y le grité a mamá. Ella entró corriendo y esta vez la sombra no se desvaneció. Se quedó allí sobre mi hermano, mirándolo. Mi madre abrió la puerta y se quedó parada. ¿Qué pa? Fue lo único que dijo. Fue lo único que alcanzó a decir. Después de unos segundos, encendió la luz y aquella sombra se desvaneció de nuevo. Nunca olvidaré el tono de voz de mi madre, el modo en que le temblaba la voz cuando me dijo, yo también lo vi. Nos pusimos a leer, a indagar un poco en ese tiempo. Lo que vimos y sentimos es parecido a lo que mucha gente relata como encuentros que se han tenido en diferentes partes del mundo con unas entidades que al parecer se denominan hombres sombra, que son entidades que se alimentan de las personas, y creo que mi hermano, desde hace muchos años, había sido fuente de alimento de aquella cosa. Tenemos la teoría de que aquello estaba empezando a perder el miedo, que primero probó mis límites, y después de que supo que yo no era para él ninguna amenaza, se dejó ver por mi madre. Pero mamá buscó ayuda. Llevó a unas personas a la casa que estuvieron haciendo limpias, a nosotros, a los cuartos, y nunca volvimos a ver aquella sombra. Mi hermano dejó de hablar
por las noches y nunca volvió a soñar con aquel señor. ¿Ustedes qué opinan? ¿Han escuchado alguna historia parecida? Gracias por escuchar un relato más de La Orilla del Miedo, un espacio donde tus historias cobran vida y renacen en cada emisión. Si tienes alguna historia que contarnos, mándanos un correo a laorilladelmiedo@gmail.com. También puedes buscarnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook como La Orilla del Miedo. En Twitter, encuéntranos como @Orilla del Miedo. Hasta la próxima.